Vamos a hablar hoy sobre algo importante, como toda la palabra de Dios que es importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Gloria sea al Señor. Algo pequeño, pero espero que sea algo que nos ministre profundamente. Éxodos 20, en el verso 17. Alabado sea Cristo. Éxodos 20, verso 17. Gloria a Dios. Amén. No los escucho. Amén. Dice la palabra del Señor: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Gloria sea a Dios. Aleluya. De pronto usted se puede pensar y decir: ¿y qué tiene que ver esta escritura con ama a tu prójimo? Bueno, yo creo que para poder amar a nuestro prójimo, primeramente tenemos que saber si nosotros nos estamos amando a nosotros mismos. Gloria sea al Señor. Yo creo que ninguno de nosotros en un estado mental normal atentaría contra su propio cuerpo, ¿verdad? Ninguno de nosotros nos envenenaríamos, ninguno de nosotros nos cortaríamos, ni nos haríamos amputar una mano, etcétera. Ninguno en su sano juicio, ¿verdad? Gloria sea a Dios. El tema que estamos tomando hoy es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y de pronto nos damos cuenta que nuestra relación con los demás pues no es tan buena como debería de ser. Y nosotros nos ponemos a pensar que no es tan buena, bueno, porque la contraparte pues no pone de su parte, no coopera. Por más que yo quiero hacer las cosas bien, por más de que quiero saludarle, por más que quiero llevar la fiesta en paz, pues no coopera. ¿Y qué quiere que haga yo? Eso pensamos nosotros, ¿verdad? Sí, la Biblia dice: ama a tu prójimo como a ti mismo, pero pues, ¿qué voy a hacer yo si mi prójimo no quiere? Gloria a Dios. Bueno, pero yo quiero que entendamos una cosa. ¿Cómo voy a saber yo si yo me estoy amando a mí mismo? ¿Cómo voy a saber yo si realmente lo que yo estoy haciendo demuestra que me amo a mí mismo? Porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? La boca. Y muchas veces no estamos conscientes, o el sistema, la manera de vivir de este mundo, todo nos ha hecho que no entendamos la manera en que nos estamos nosotros conduciendo. Gloria a Dios. Dice aquí: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces quiere decir que de la manera en que yo me relaciono con los demás, la manera como yo me comparto con los demás, la manera en que yo trato con los demás, es el reflejo de cómo yo me amo a mí mismo. Ahora, el enemigo nos dice: no, es que tú tratas a una persona como se lo merece. Como te da la apertura, tú lo tratas. Eso dice el mundo, ¿verdad? Si es amable, tú eres amable. Si es altanero, tú eres altanero. Si tiene una actitud negativa, pues tú tienes dos. O sea, tú no puedes gobernar a nadie, ni puedes obligar a nadie. No, pero vamos a ver algo. ¿Cómo nos estamos nosotros relacionando con los demás? ¿Cómo es nuestra relación con nuestra familia? ¿Cómo es nuestra relación con nuestros vecinos? ¿Cómo es nuestra relación en nuestros lugares de trabajo? ¿Cómo es nuestra relación aquí en la iglesia como hermanos? Gloria sea al Señor. ¿Será que todas nuestras relaciones son amables, son cordiales, son atentas, son con deseos de hacer bien?
O de pronto por ahí tenemos situaciones ásperas. De pronto tenemos situaciones difíciles. De pronto tenemos situaciones tirantes. Y como siempre, hay una excusa para decir, bueno, yo hago mi parte, pero ¿qué puedo hacer? La manera como nosotros tratamos a los demás refleja la manera como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Gloria sea al Señor. Y mire, para que nosotros podamos amar a Dios, para que nosotros podamos cumplir su palabra, para que nosotros podamos ser obedientes en la palabra de Dios, necesitamos aprender a amarnos a nosotros mismos, porque ¿quién quiere salvar algo que no ama? Gloria a Dios. Mire, hay gente, le voy a poner un ejemplo sencillo y práctico, que yo ando todo el tiempo en esto. Hay gente, hermano, que un coche del año no le interesa, pero hay gente que un coche ya todo viejo lo levanta. ¿Por qué? Porque lo ama. Porque le representa algo, porque le dice algo, porque le recuerda algo, entonces lo levanta. Gloria sea al Señor. ¿Qué le quiero decir yo con esto? ¿Qué tanto nos amamos, hermano? Quiero que piense un momento y se pregunte a usted a sí mismo, ¿qué tanto se ama a usted? Si yo le preguntara a usted en este momento, ¿se ama? Es obvio que usted me va a decir, sí. Entonces la situación sería, si te amas tanto, ¿por qué permites entonces que el resentimiento te destruya? Si te amaras no lo permitirías. ¿Lucharías porque no te hiciera daño? Así como cuando hay una enfermedad y luchas por atacar esa enfermedad y que tu cuerpo esté sano. Si te amas verdaderamente, ¿por qué permites la envidia en tu vida, que es un cáncer en tu vida? Si amas tu vida verdaderamente, ¿por qué permites la lujuria? ¿Por qué permites la pornografía? ¿Por qué permites la ira en tu vida? Tú puedes decir, es que me provocaron, es que me hicieron, es que no me quedó otra salida. No, espérate. Si te amaras, no lo permitirías. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí estamos entendiendo cuál es el sentido? Necesitamos entender quiénes somos en Dios. Yo conozco un pastor que habla mucho sobre nuestra identidad en Dios. Ah, gloria a Dios, qué bueno. Nuestra identidad en Dios es que debemos amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y si nosotros no estamos amando a los demás, quiere decir que no nos amamos a nosotros mismos. Y si no nos amamos a nosotros mismos, ¿cómo decimos que amamos a Dios? Si Dios somos creación suya y Dios dio su vida en rescate por usted y por mí. ¿Y qué hacemos nosotros? No nos importa. No importa que se vaya a un infierno. Nosotros no decimos eso, pero eso es lo que hacemos. Entonces la pregunta sería, ¿verdaderamente nos amamos? Gloria a Dios. Si toda esta generación en la que estamos viviendo se amara, ¿usted cree que se iba a autodestruir con tanta droga, con tanta prostitución, con tanta delincuencia? ¿No les iba a importar mañana amanecer muerto, despedazado, desmembrado? Si se amaran, ¿usted cree que se expondrían a esto? ¿Verdad que no? ¿Qué tan importante es entender quiénes somos en Dios? Somos una generación especial. Para poder entender el amor de Dios, tengo que aprender a amarme a mí mismo y saber que todo lo que Dios lo ha hecho en beneficio tuyo y mío. ¡Aleluya! Pero no se trata solamente de tomar lo que a mí me conviene y lo que yo quiero y lo que yo pruebo y lo que no. No, gloria a Dios. Miren. Cuando nosotros leemos la escritura de Éxodo 20, en el verso 17, y comienza diciendo, no codiciarás la casa de tu prójimo, nosotros pensamos y decimos, bueno, lo que quiere decir, conténtate con lo que tienes, si no tienes lo que él tiene, pues aguántate, no tienes por qué tener envidia. Pero yo voy un poco más a fondo, y cuando dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, está diciendo
independientemente que esté mejor y que esté más bonita y que cueste más y que esté más lujosa, dice, no permitas que la codicia destruya tu vida, permitiendo que tú tengas envidia de los bienes de los demás. ¿El daño a quién se lo propicia? A sí mismo, ¿verdad? Y luego dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. ¿Por qué? Porque es contraproducente para nosotros mismos. Gloria a Dios. Porque los que ponemos en evidencia y los que ponemos en riesgo nuestra salvación somos nosotros mismos. Si nosotros nos amáramos y amáramos a Dios, no echaríamos por tierra el sacrificio del Señor Jesucristo y no nos expondríamos. Gloria a Dios. No codiciarás a la mujer de tu prójimo, dice, ni su sierva, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Dice, no codiciarás nada porque es dañino para tu salvación. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Aleluya. En otras palabras está diciendo, no permitas que se anide una semilla de envidia en tu vida, porque tarde que temprano va a dar fruto y ese fruto te va a destruir. Gloria a Dios. O sea, de una manera nos está diciendo, sé sabio contigo mismo y aprende a cuidar tu vida. Aprende a cuidar tu cuerpo, aprende a cuidar tu mente y tu corazón, porque le pertenecen a Dios. Tenemos que entender algo, el Señor nos rescató, nos compró por precio, somos suyos, gloria a Dios. Lo menos que podemos hacer es cuidar este templo que es templo y morada del Espíritu de Dios. Y lo cuidamos cuando evitamos estas cosas. Y le estamos demostrando que valoramos su salvación y que nos amamos a Dios y que nos amamos a nosotros mismos. Entonces, como tenemos ese amor, podemos reflejarlo hacia los demás. Hay gente que es muy violenta, hermano. Hay gente que es muy dada a lastimar a los demás con sus palabras y con sus actitudes, con sus gestos y con sus movimientos. Y luego te dicen, es que yo no me dejo de nadie. No. Yo de que me pisen, yo mejor piso. Pero realmente lo que están diciendo, no tengo respeto por mí mismo. No valoro lo que Jesús hizo en la cruz, no me interesa. Es de más valor la ira, el resentimiento, el coraje, el deseo de destruir, el deseo de golpear, el deseo de hacer daño. No me importan las consecuencias que pueda tener. Y toda actitud, toda acción que nosotros tenemos, tiene una respuesta. ¿Cuánto dicen amén? Comenzamos diciendo en Éxodo 2:20, no codiciarás. ¿Y qué significa la palabra codiciar? La palabra codiciar significa desear ilegalmente. Desear desmedidamente, de tal manera que puedes pervertirte para conseguirlo en lo material. Codiciar significa deseo, pero un deseo que se puede trastornar en una lujuria, en un deseo desenfrenado. Gloria sea al Señor. Aleluya. Ahora, no vayamos nosotros a confundir con el deseo de estar en la presencia de Dios, con el deseo de movernos en la gracia de Dios. Esto es otra cosa. Gloria a Dios. Podemos desear estar en la presencia de Dios. No estamos deseando ni tenemos envidia de que Dios sea todopoderoso y nosotros queramos ser ese Dios. No, nosotros deseamos estar en su presencia. Amén. Pero la palabra codiciar significa deseo o lujuria. Gloria sea al Señor. O cualquier causa que nos cause envidia o celos. Gloria sea a Dios. Aleluya. Mire. Cuando nosotros nos ponemos a la codicia, a la envidia y a todo esto, cuando nosotros no amamos a los demás, los consideramos inferiores, no aptos, incultos, que no son de nuestra sociedad, de nuestra esfera, de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestra altura, de nuestra... ¿Sabe qué hacemos? Pecamos, hermanos. ¿Sabía esto? Mire lo que dice Proverbios 14 en el verso 21.
¿qué hacemos cuando nosotros engañamos a alguien con una mentira? Le vendemos algo que no sirve y le decimos que está buenísimo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos ofendiendo su inteligencia, su sabiduría, mostrándonos como más inteligentes y más astutos para robar, para engañar, para destruir, para hurtar, y estamos dando frutos de Satanás, que él vino a robar, a matar y a destruir, ¿cierto o no? Entonces aquí, Proverbios 14, en su verso 21, mire lo que dice. ¿Ya llegó? ¿Quién ya llegó y lo quiere leer, por favor? Aleluya. ¿Quién lo tiene? No, pues lo tendré que leer entonces, a ver. Sí. Santo, gracias. Es clara aquí la palabra de Dios y dice, peca el que menosprecia a su prójimo. Y la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. ¿Y cuántas veces se peca menospreciando a los padres? Diciéndoles son viejos, tachados, antiguos, ignorantes. ¿Cuántas veces se peca menospreciando a la esposa? ¿O cuántas veces se menosprecia al esposo? Gloria sea a Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? Menospreciar significa no tenerlo en una alta estima, sino humillarlo hasta el suelo y pisotearlo. Y dice aquí la palabra de Dios, peca el que menosprecia a su prójimo. Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿Pero a qué se refiere esta palabra de pobres? O sea que si yo tengo misericordia de aquel que anda andrajoso, sucio, moviendo los botes de la basura, ¿a esos pobres se refiere? Se está refiriendo a aquellos pobres en espíritu también. Aquellos que aunque anden encorbatados y con buen carro y con buena casa, pero tienen una grande falta de Dios en sus vidas. Y entonces dice, el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Gloria sea a Dios. Pero peca el que menosprecia a su prójimo. Gloria sea a Dios. ¿Qué concepto tenemos de nosotros mismos? ¿Qué piensas de ti mismo? Quizá tienes tu autoestima muy por los suelos, o quizá estás pecando de orgullo, de soberbia y de jactancia. Gloria sea al Señor. La pregunta es, pregúntate a ti mismo y contéstate. ¿Qué concepto tienes de ti mismo? El concepto que tienes de ti mismo es el que tienes de los demás. Hay un dicho mundano que dice que el león piensa que todos son ¿de qué? De su condición. Así que si tú tienes un mal concepto de ti mismo, un concepto pervertido o un concepto despreciativo hacia ti mismo, es el mismo concepto que tienes de los demás. Porque la regla de oro es amarme a mí para amar a los demás. Ama a tu prójimo como a cómo? A ti mismo. Como a ti mismo. Gloria sea a Dios. Santo es el Señor. Dios nos dio varios mandamientos y quiero solamente tratar muy rápidamente Mateo 19, verso 19. Gloria a Dios. Mateo 19, verso 19. Honra a tu padre y a
tu madre. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Está hablando de dos cosas ahí. Honra, a tu padre y a tu madre. Ya hemos dicho que es honrar, ¿verdad? Cuando se refiere a honra a tu padre y a tu madre, ¿qué significa? Acuérdate del día de Navidad de ellos, acuérdate del día de las madres de ellas, acuérdate del día del padre de ellos, acuérdate del día del niño de ellos. No. La Escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, y la palabra honrar significa que tus actitudes, que tu comportamiento no los avergüence ni les cause dolor. Gloria a Dios. Eso es honrar. Es mejor que no le den un regalo, es mejor que no le lleven una serenata, pero es mejor que no le causen un dolor y una vergüenza. Gloria a Dios. Cuando dice la palabra de Dios que le debemos dar honra a Dios, ¿qué significa? No hagamos nada de lo cual Dios sienta dolor. No hagamos nada de lo cual el Señor se sienta avergonzado, porque Satanás llega y dice, mira, ahí está tu hijo, el espiritual, el siervo de Dios, mira lo que hace. Aleluya. Bendito sea Dios. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria sea al Señor. ¿Por qué es tan importante aprender a amarse a sí mismo, a respetarse a sí mismo, a respetar este cuerpo, este espíritu, este corazón? ¿Por qué es tan importante? Si aprendiéramos a respetar este cuerpo, no lo prostituiríamos. Y a veces los hombres pensamos que cuando hablamos de prostitución es una palabra solamente exclusiva para las mujeres, porque ellas se pueden prostituir. También los hombres se prostituyen. También los hombres se prostituyen. Y se prostituyen con mujeres. Y se prostituyen con hombres. Gloria sea al Señor. Si se amaran, amarían sus cuerpos y entenderían que si ellos lo deciden y lo quieren, son templo y morada del Espíritu de Dios. Si amáramos esta vida y este cuerpo, sabríamos que estas manos no son para matar ni para destruir, sino son para edificar. Esta boca no es para maldecir, esta boca es para dar esperanza y dar bendición. Gloria a Dios. Mateo 7, verso 12. ¿De pronto no te gusta cómo te tratan? De pronto te das cuenta que donde te paras, como que la gente te agrede, como que no eres bien recibido, como que de pronto te hacen así como... ¿Te has sentido algún momento así? Gloria sea a Dios. Porque es una ley espiritual. Como tratas, te tratan. Como trates, te tratan. Mire lo que dice Mateo 7 en el verso 12. ¿Ya llegó? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también háganlo ustedes con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. Queremos nosotros que en momentos de dolor, en momentos de crisis, en momentos de necesidad, ¿cómo nos gustaría que todo el mundo nos hablara? ¿Cómo nos gustaría que todo el mundo se tomara el tiempo, la molestia de llamarnos, de atendernos, de decirnos qué necesitas, en qué te puedo ayudar? Y qué triste y qué desilusionante es que de 100, uno por ahí es el que se atreve a decir, ¿cómo está? Gloria a Dios. Y a veces nosotros pensamos, es que no hay amor, es que la gente... Volteamos a ver cómo estamos sembrando.
cuando alguien tiene necesidad, ¿hemos ido a ver en qué ayudamos? ¿Hemos ido a ver cuál es la necesidad? ¿O nos hemos pasado de largo, indiferentes? Dice aquí, todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, hazla tú con ellos. O sea, en pocas palabras está diciendo, lo que tú quieras cosechar, siémbralo. ¿Sí o no? Si tú quieres que cuando tú tienes problemas, todo el mundo esté ahí a ver qué necesitas, entonces cuando todo el mundo tenga problemas, tú estás ahí a ver qué necesitan. Pero si tú dices, es que yo no tengo tiempo, es que yo no tengo trabajo, es que yo no puedo, es que mis obligaciones, todo el mundo va a decir lo mismo cuando tú tengas un problema. No tienen tiempo, no tienen dinero, no pueden por esto y por ello. Pero cuando tú y yo lo sembramos, la gente va a dejar de hacer lo que vaya a hacer porque es una ley. Gloria a Dios. ¿Cuándo nos damos cuenta nosotros de lo que hemos hecho? Cuando nosotros estamos cosechando. Cuando un campesino, hermano, va y siembra la semilla y no tiene cuidado con la semilla, no la cuidó, sembró la semilla que se le antojó, la que le sobró, la que tenía gorgojo, ¿sabe qué? ¿Cuándo se va a dar cuenta? Cuando viene la cosecha. Elotitos raquíticos, 2, 3 dientitos en cada elote, uno aquí y otro allá. Eso fue lo que sembró. Descuido, no tuvo sabiduría. Gloria sea a Dios. Dice aquí, todas las cosas que quieras que los hombres hagan contigo, hazla también con ellos. Mire, me venía a la memoria esta escritura donde dice, Padre, perdona nuestras ofensas, ¿cómo? Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces hacemos esta oración, y qué triste es hacer algo, nomás por hacerlo, y no tener conciencia de lo que estamos haciendo. Padre, perdona mis pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, le estoy diciendo algo, Señor, haz conmigo como yo hago con los demás. ¿Sabes qué hago yo con los demás, Señor? Que cuando ellos me ofenden, yo los perdono. Perdóname tú, Señor, a mí. Eso es lo que estoy diciendo delante de Dios. Pero como Dios no se le puede engañar, como Dios escudriña el corazón, Él nos puede decir, ¿no es cierto lo que tú estás diciendo? Tú quieres perdón de mi parte, pero tú no quieres perdonar a los que te han ofendido. Perdonas a algunos, pero otros no. Cuando yo le digo perdona mis ofensas como yo también perdono, le estoy diciendo, trátame como yo trato a los demás. Alabado sea el Señor. Gálatas 6:7, una escritura que hemos venido viendo últimamente. Gálatas 6, en su verso 7, dice, gloria a Dios, no se engañen, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Hoy estamos cosechando lo que sembramos, entonces si queremos que mañana tengamos una cosecha diferente, entonces nosotros tenemos que sembrar diferente. Quizá tú puedas decir, es que mi familia no me busca, es que mi familia es que nunca se preocupan. Está sencillo, hermano. Comiénzate a preocupar por tu familia, comienza a convivir con tu familia, comienza a motivar a tu familia, comienza a reunir a tu familia, comienza a hablar con tus hijos, comienza y al rato vas a tener un fruto. Pero si quieres seguir viviendo en tu mundito, en que eres intocable en ese mundito, se te vas a quedar. Eso es lo que siempre vas a cosechar, gloria sea al Señor. ¿Sí? Así que, como tratamos a nuestros hermanos, así nos tratan a nosotros. Te doy una última escritura, te dije que era un mensaje corto hoy. Está en el libro de Mateo capítulo 25, en el verso 35. No leí. Sí lo leí. Sí lo leí.
Gloria a Dios. Mateo 25, verso 35 dice: porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Gloria sea al Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero quiero tomar el verso 35 del mismo Mateo 25 y no aplicarlo a nuestro prójimo, sino aplicarlo a nuestro Dios. ¿Cuántas veces Dios ha tenido hambre, deseo y sed de que usted y yo seamos obedientes? ¿Cuántas veces Dios ha deseado estar con nosotros, ministrar nuestra vida, y nosotros no le hemos dado el tiempo? Gloria a Dios. ¿Cómo le vamos a dar el tiempo a Dios si no nos podemos brincar una palabra? Cuando nosotros podamos darle al sediento, al hambriento, al necesitado, entonces podemos allegarnos a Dios. Cuando tengamos una sola palabra en nuestra vida, que es amor. Cuando tengamos amor y compasión por los demás, entonces vamos a darnos cuenta que cuando el Señor tuvo deseo de que alguien ayudara, de que alguien dijera: soy un siervo de Dios y lo voy a demostrar no solamente en un púlpito, no solamente con palabras, lo voy a demostrar con hechos, entonces el Señor se verá satisfecho, se verá halagado, se verá contento. Pero mientras tanto no es así, entonces el Señor tendrá hambre y deseo de que usted y yo, de una vez por todas, hagamos lo que tenemos que hacer. Gloria sea a Dios. Termino con algo solamente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mira cómo está tu relación hoy con tu familia. Quizá estás hoy aquí porque tu familia está destruida, se está queriendo destruir. Hay mucha indiferencia, hay mucho resentimiento, hay mucha acusación, hay mucho reclamo. La pregunta es, simplemente tenemos lo que trabajamos por ello. Pero podemos cambiar las cosas, gloria sea al Señor. Podemos sembrar una buena semilla, podemos cambiar la actitud y muy pronto vamos a cosechar, gloria a Dios, una buena cosecha. Es cuestión solamente de ser inteligentes, creerle a Dios. Y Dios lo que dice: quiero que creas algo, que si tú te amas a ti, amas a tu prójimo y me amas a mí. Si tú no te amas a ti, por consecuencia no amas a tu prójimo, mucho menos me amas a mí. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ponernos de pie, gloria a Dios.